Bueno, 110, me parece que vamos arrancando y así, no, tenemos una clase larga y no sé, no perdemos tiempo. De última, si se va sumando un compañero, se irá integrando. Hoy vamos a tener una clase que va a parecer un choclazo de información en un tema que empezamos a introducir el encuentro, la clase anterior. Hoy nos vamos a meter de lleno en lo que son la investigación en sitio. Vamos a ver distintos tipos de fuentes de las cuales nosotros podemos acceder o sacar información. Vamos a ver herramientas de sistematización. Pero primero que nada, quería que repasemos un poquitito lo que charlamos en el encuentro anterior acerca de el por qué investigamos sitio. ¿Cuál es la importancia de la investigación en sitio? ¿Y qué es lo que investigamos cuando investigamos un sitio? Por un lado tenemos conocer cuál era el funcionamiento del aparato represivo. En una región, en un país, en un continente, podemos decir que la verdad es que mientras más te metes a investigar los sitios, más empezás a ver las conexiones internacionales que había entre el aparato represivo de la Argentina y de los países limítrofes. Eso por un lado, conocer cuál fue el circuito recorrido por las víctimas. Es normal que hayan estado en más o en varios, en muchos casos una decena de centros clandestinos de detención. Conocer a quienes vieron en esos centros clandestinos de detención, con quienes se cruzaron, a quienes escucharon. ¿Dónde estuvieron de esos centros clandestinos de detención? Eso vamos a ver que es muy importante, que ellos nos puedan, que los sobrevivientes, en sus testimonios o en las entrevistas que hagamos con ellos, nos puedan contar dónde estuvieron, dónde pasaron su cautiverio en el centro clandestino de detención y cuáles eran las funciones de los espacios de ese centro clandestino, de los distintos recintos, distintas habitaciones de ese centro clandestino de detención. Eso, pensando en la conformación de un espacio, es fundamental. Principalmente, ya lo charlamos en la clase anterior, es para poder determinar cuáles son los espacios de ese centro clandestino de detención que tienen un alto valor testimonial y que son los que nosotros tenemos que preservar por su valor como prueba para que sean reconocidos por otras víctimas que aún no hayan tenido la posibilidad de hacer una inspección ocular. Sepamos que esto es muy común, o sea, en los procesos judiciales que se han hecho hasta el momento, se han hecho inspecciones oculares, pero no suele pasar que todas las personas que formaron parte o declararon un encuentro judicial hayan podido participar de una inspección ocular. Y también, un ejemplo chiquito, pero que es bastante ilustrativo de lo que pasa con los procesos judiciales, en este momento se está llevando adelante el juicio de las brigadas, que juzga los hechos del Pozo de Quilmes, el Pozo de Banfield y el Infierno de Avellaneda, 3 centros clandestinos de detención muy importantes y pesados de la provincia de Buenos Aires. Eran casi 300 casos por los 3 centros clandestinos de detención. Si no me equivoco, eran 150 casos, o sea, 150 víctimas por el Pozo de Banfield. Se sumaron solo por el Pozo de Banfield, a lo largo de este proceso judicial, 50 casos más por el Pozo de Banfield, que hasta el momento algunos no habían prestado declaración o habían prestado declaración en otras causas, no vinculadas directamente con el juicio en este momento. Así que, si bien pasaron muchos años, ya pasaron juicios, sigue habiendo personas que todavía no han prestado su testimonio, no han dado su testimonio, y es importante que sigamos protegiendo y resguardando los sitios para que tengan la posibilidad de hacer el reconocimiento. Hay muchas personas que aún no saben en qué centro clandestino de detención estuvieron detenidos. Y eso es un problema para ubicarlos en las causas. De hecho, hay muchas personas que se sabe que pasaron por determinados centros clandestinos de detención porque los vieron otras personas que sí reconocieron el lugar en el cual estuvieron detenidos. Y de ahí, repasando un poquitito, la
obligación que tiene el Estado nacional y provincial de preservar los sitios en cuanto a su valor como prueba judicial. Pero bueno, voy a empezar a compartir pantalla, así vemos el Power. Denme un segundito, que me acuerdo cómo era esto. Ahí estamos. Investigación en sitios. Vamos a empezar a charlar y a presentar una serie de fuentes. Primero las voy a mencionar todas las fuentes que se suelen usar para trabajar en los sitios. Hoy no vamos a llegar por cuestiones de tiempo, porque son un montón, y abordarlas todas en profundidad es nos llevaría, es un curso entero. De hecho, tenemos otro curso armado que esperemos pronto poder volver a reeditarlo, que es solo de investigación. Tipos de fuentes de información. Fuentes judiciales. Las fuentes judiciales son, desde hace 20 años que se revelan las causas judiciales, las principales fuentes que se utilizan para trabajar los sitios. Hay distintos, o sea, podemos acceder a distintos tipos de fuentes. O sea, están los testimonios de los procesos judiciales. Los testimonios son fundamentales, son muy importantes y en particular son muy importantes para entender la dinámica propia de los sitios, los reconocimientos de los lugares, las descripciones de los lugares, qué escuchaban, qué veían, qué sentían. Lo sensorial es muy importante a la hora de pensar el trabajo y la investigación en un centro clandestino de detención. Tengamos en cuenta que la mayoría de las personas estaban con los ojos vendados, encapuchados, tabicados, y mucho de lo que ellos nos pueden contar que percibían es sensorial, o sea, sentían un piso de madera, sentían un piso de mármol, escuchaban un camino de grava, escuchaban árboles, escuchaban un ferrocarril. Los testimonios son muy importantes. Después están los autos de elevación, los procesamientos, las sentencias judiciales. En las sentencias judiciales también me detengo un rato. La sentencia judicial tiene todo un proceso judicial encima, y es la información, por decirlo de una manera, que un juez utiliza para emitir un fallo. Así que es información más que probada y cerrada y redonda. Y otra cuestión importante con las sentencias judiciales es que es información pública. Si bien hoy por hoy, como charlamos en el primer encuentro, gracias a la cuarentena, las audiencias judiciales se transmiten por YouTube y quedan colgadas ahí, y uno las puede ir viendo y siguiendo a distancia y con el tiempo, y están ahí, lo cual es buenísimo para poder investigar y trabajar los sitios. Las sentencias siempre fueron información pública, o sea, siempre se pudieron consultar, son información fácil de conseguir. Y después otra instancia más de información judicial son las actas de las inspecciones oculares o judiciales a los sitios, que también son muy importantes, porque es la instancia en que un grupo de víctimas recorre un centro clandestino de detención, haciendo el reconocimiento. Por esto mismo que hablábamos hace un rato, para individualizar los distintos espacios que formaron parte, que se utilizaron como parte del aparato represivo de un edificio, son bastante importantes. Principalmente porque en estas instancias se realizan planos y croquis. Las víctimas realizan croquis, con lo que recordaba, y esos croquis, como vamos a ver un poquito más adelante, ofrecen mucha información. Están buenos, están muy buenos. Otros tipos de fuentes de información que nos van a permitir extraer datos acerca de los sitios y principalmente de la materialidad de los sitios y del contexto histórico de los sitios al funcionamiento
del aparato represivo, que son las fotografías históricas, todas las fotografías de los edificios tomadas en distintos momentos, que pueden ser fotografías que forman parte de un archivo periodístico, parte de una nota periodística, fotos de particulares, fotos oficiales sacadas en determinados lugares, fotografías aéreas, los fotogramas, que se usan para diversas funciones. O sea, los municipios en su momento los usaban para calcular los metros cuadrados edificados, se usan con fines de defensa, las Fuerzas Armadas lo usan con fines de defensa, se usan para hacer mapas topográficos. Hay muchos vuelos de todo el territorio de la República Argentina y muchos de ellos registraron centros clandestinos de detención. Después están las cartas topográficas, o sea, los planos, los mapas, la cartografía, que para determinados sitios con grandes extensiones o que se encuentran en ambientes más bien rurales, nos pueden brindar cierta información. Los planos arquitectónicos, por supuesto, los planos de los edificios. Imágenes satelitales que van de las manos de las fotos, de las imágenes aéreas. Y después también otra fuente de información muy importante y que yo como arqueólogo principal hincapié en que la tengamos en cuenta es la materialidad propia del edificio. Que podemos llegar a interpretar lo que vemos en el edificio de distintas maneras. Una es realizando observación directa, o sea, mirando y registrando qué vemos. ¿Sí? Detectamos continuidades y discontinuidades constructivas, diferencias de estilo, diferentes acabados, distintos tipos de materias primas que nos permiten identificar que han existido modificaciones de ese edificio. Cateos, que es, ya son métodos invasivos, que es, por ejemplo, están los canteos de pintura que se hacen con lija y se va desgastando las distintas capas de pintura para ver los colores precedentes. Cada color más profundo, por decirlo de alguna manera, es un color más antiguo. Y en algunos casos ha llegado a pasar que mediante cateos sobrevivientes hayan reconocido el color del momento en el cual ellos hayan estado detenidos en las paredes. Y después hay otros estudios, como el empleo de cámaras infrarrojas, los estudios de georradar, que son estudios no invasivos, que no destruís el edificio, no lo impactás, y que te permiten, por ejemplo, las cámaras infrarrojas te permiten ubicar aberturas obturadas. Por ejemplo, vos tapiaste una ventana con ladrillos, revocaste toda la pared, y irradiándole calor y después viendo cómo es el enfriado a través de una cámara infrarroja, cómo se enfría de distinta manera, puedes llegar a saber dónde estaba ubicada una abertura. En un espacio de memoria de Avellaneda, el infierno de Avellaneda, que recién lo mencionamos en el contexto del juicio, se hizo un estudio con cámaras infrarrojas y los resultados fueron bastante positivos. Creo que ese estudio está subido en la página del municipio de Avellaneda. Ellos tienen un informe armado, se pueden ver los cateos. Después, y acá retomando un diálogo que tuvimos cerrando la primera clase, yo reformulé un poco este encuentro. Porque cuando Francisco nos comentó que por la Facu tuvo que enfrentarse a investigar un sitio y que le costó mucho conseguir información acerca de eso. Entonces, lo que voy a hacer es, en cierta forma, reconstruir cuál es el camino que a mí, trabajador de dirección de sitio, me preguntan o me toca trabajar en un sitio que nunca he trabajado. ¿Cuál es el camino que hago yo? El primer camino que hago yo es chequear que esté en el RUCTE, el Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado. ¿Qué podemos ver en el RUCTE? Entre otras cosas,
listados de centros clandestinos de detención, mapas con la ubicación de los centros clandestinos de detención, mapas de zonificación militar, que es importante porque nos permite saber dentro de qué estructura represiva funcionaba un centro clandestino de detención, y después tenemos listado de víctimas. Es importante aclarar que los listados de víctimas del RUPTE en general son de personas desaparecidas. Si bien hay algunos sobrevivientes que forman parte, porque se pueden llegar a encontrar con personas que estén en el RUPTE y figuren como sobrevivientes, en general lo que encontramos es personas desaparecidas o asesinadas. Después acá, yo lo que hice es, ustedes escriben RUPTE en cualquier buscador, los va a linkear automáticamente en esta página y les presenta lo que es el RUPTE, y después acá abajo tiene una serie de links en la que está todo esto de lo que estuvimos hablando. No me voy a detener mucho en lo que es el RUPTE, los invito a los que no lo hayan conocido, que se metan y chusmeen, pero es el primer paso previo a todo trabajo en sitio, chequear que esté en el RUPTE. Después, acá, solo para ilustrarlos un poquitito de qué es lo que se van a encontrar cuando vean los listados. Los listados se descargan en formato PDF. Yo siempre les recomiendo que los descarguen y utilicen como las herramientas del buscador de Adobe para buscar los datos que necesiten. Si buscan una persona, ingresan el nombre y lo van a buscar. Si quieren buscar un edificio, un centro de atención en particular, una localidad, además, vayan buscando, utilizando el buscador propio del programa y lo van a encontrar fácil y rápido. Después, bueno, hay poca información de cada CCD en los listados, pero existe la posibilidad de pedir información, comunicarse vía mail con la gente del RUPTE, y ellos te pueden enviar una ficha de cada centro clandestino de detención que vos le pidas, y también te pueden enviar un listado de víctimas de ese centro clandestino de detención en particular. Esto demora un poco más, no es instantáneo, no es lo que ustedes puedan ver y trabajar, pero existe esa posibilidad. Otra herramienta para aproximarse a un sitio también, y que es ARBA, o sea, es particularmente CartoArba. Ahí les dejo el link. El link es todo en minúsculas, lo tipié mal, disculpen, es carto.arba.gov.ar. Ahí van a encontrar información básica de sitios, y después hay una serie de, vamos avanzando con el Power, de implicancias y de materiales que podemos acceder desde CartoArba que están muy buenos, principalmente si no tenemos nada de información acerca de ese sitio. Primero que nada, cuando acceden a CartoArba, acceden a esta página que están viendo. Rápidamente van a ver que acá tenemos dos barras como de herramientas, de tareas, a la izquierda de nuestra pantalla. En una ven el logo de la Subsecretaría de Derechos Humanos y una serie de ítems. Esperen que hacemos ahí un zoom. Cliqueando, o sea, está bastante simple, bastante ordenado. Cliqueando el de XSDs, le van a aparecer en el mapa de la provincia de Buenos Aires todos los XSD de la provincia de Buenos Aires, y después hay un par de cuestiones más, como zonificación militar, circuito CAMPS, que fue uno de los circuitos más importantes de la provincia de Buenos Aires, y la noche de los lápices. Esto es lo que ven cuando cliquean, como está marcado acá, lo que es los CCDs de la provincia de Buenos Aires, le aparecen todos. Al cliquear sobre un CCD, ¿qué pasó? Desaparece este cuadrito de información, que es el que está hecho en el marco de un convenio con la subsecretaría, con algo de información acerca de ese CCD en particular, o sea, el nombre del CCD. En este caso, el que estamos viendo es un ex centro clandestino de detención de la localidad Azul, en el que actualmente funciona un jardín
Infantes, pero que en la década del 70 ahí funcionaba una planta verificadora de automotores de la policía bonaerense, y el edificio, tal como dice su nombre, es una vieja estación del ferrocarril provincial. Acá encuentran coordenadas geodésicas, la dirección, localidad, los datos de la dirección, y también encuentran cuál es su función actual. Saliendo, o sea, ubicando los centros clandestinos de detención desde, desde Cartoarba y desde esta herramienta desarrollada en conjunto con la subsecretaría, si ustedes quedan sobre la parcela del centro clandestino de detención y salen de lo que es lo de sitios, y se vienen acá y cliquean este botoncito con la I, que es el que les provee información de la parcela seleccionada, se les abre este nuevo cuadro de diálogo, creo que son, no me acuerdo cómo se llaman estos cuadritos que aparecen, un cuadro de trabajo. Tenés otra información, ya que es la información común que te aparece de cualquier parcela. Pero si vemos, tenemos la posibilidad de descargar algo de información, y vemos que tenemos la plancheta de información catastral, que está bueno, es información que suma a saber en qué parcela, lote y demás está un centro clandestino de detención, principalmente si nosotros necesitamos después hacer algún pedido a ARBA, como por ejemplo solicitarle fotografías aéreas, que ellos son quienes las proveen, y que más adelante vamos a hablar de las fotos aéreas. Pero también podemos descargar planos. En este caso, del Jardín de Azul, que es un sitio en el cual aparecen un par de planos interesantes, que los vamos a ver a continuación, encontramos este tipo de planos, que son planos de parcelas, son planos muy grandes, no van al detalle de la edificación, si bien acá en el medio, no sé si lo llegan a ver por el cursor, aparece pequeñito lo que es la vieja estación del Provincial, y acá tenemos un detalle del edificio con medidas, cotas, y podemos ver un contorno general del edificio a un momento determinado. Este es del 84, del momento en el cual se hizo la cesión desde la provincia de Buenos Aires al municipio de Azul para hacer el jardín maternal, que fue en aquellos años. Después también hay otra información de contexto interesante, porque podemos saber que todo este gran lote no estaba loteado aún, no estaba urbanizado, era campo en aquellos años. Tenemos otro plano que es del año 97, acá más pequeñito, vemos el lote completo. Tenemos un detalle de toda una urbanización que se lleva adelante, que la vemos aquí, y tenemos nuevamente en este sector el edificio de la estación del Provincial, que funcionó como centro clandestino de detención. Ahora yo, para que vean y que se den cuenta de que, si bien parece poca información, como en general de los centros clandestinos de detención, es difícil conseguir planos y es difícil conseguir data, porque suele estar destruida, o sea, suele estar oculta o no está. Yo acá hice un recorte de ambos planitos que se observan en ambos planos, del 84 al 97. Y si nosotros vemos, ahora que tenemos más detalle, tenemos cotas con medidas, podemos saber la medida de algunos recintos. Es muy rústico, es muy escueto, pero si no tenés nada, de no tener nada, tener este plano es un montón. Y después, lo que me interesa a mí que veamos acá, y es algo sobre lo que vamos a volver, es en este sector, figura registrada una modificación del edificio, que como es un plano de obra construida, queda asentado. Entonces nosotros sabemos que en el año 97, en la ex estación del ferrocarril provincial, al menos, con esta información solo extraída de ARBA, hubo una modificación edilicia. Ahora sí, nos metemos, sacando estas dos herramientas generales y bastante básicas, que son Cartoarba
y el RUCTE, nos metemos de lleno en el trabajo con fuente. Vamos a volver igualmente después a lo que estuvimos viendo recién, pero de lo que nos vamos a meter ahora de lleno es las herramientas de sistematización de información, principalmente información judicial, aunque también vamos a estar viendo, también se puede aplicar por una entrevista y para todo tipo de relato registrado. Siempre la fuente judicial, al estar mencionada o estar el relato realizado frente a un juez, tiene un valor más trascendente, pero en general todo testimonio puede ser sistematizado. Y vamos a concentrarnos en dos herramientas de sistematización. La primera es el TRD, como se conoce, que es las bases o sea, el trabajo de recopilación de datos. Y después la ficha de cargas de documentos. El TRD son este tipo de planillas de Excel. Puede ser Excel o cualquier programa que te permita ordenar información. Nosotros siempre proponemos Excel, y de hecho usamos Excel por una cuestión de que es fácil de usar, es bastante intuitivo, por estar dentro de lo que es el paquete Office. La mayoría de gente lo sabe utilizar. ¿Qué información tenemos registrada acá? Esto se realiza por centro clandestino de detención, y en estas bases vamos volcando la información víctima por víctima, o sea, persona por persona, toda la información de las personas que hayan pasado por ese centro clandestino de detención. Entonces tenemos el estado, que es liberado, desaparecido o asesinado, el nombre, edad, el trabajo de ocupación que tenía al momento de su desaparición y actual, las fuentes consultadas, que es que de qué testimonios hemos extraído la información, de qué testimonio o qué entrevista o lo que sea hemos extraído la información, la fecha de desaparición, el secuestro, el lugar y las fuerzas involucradas en el operativo. Visto por, cuando decimos visto por, es quiénes vieron a esta persona a lo largo de todo su cautiverio por los distintos centros clandestinos de detención y demás. Y después tenemos el circuito, que es por qué se desplazó esta persona, y ya entramos en cada circuito por participar, por cada circuito, cada CCD por el cual pasó esta persona con la información particular. Gabriela, Perdón, sí. Pablo, sí. Cuando dice ahí visto por, vale también visto o escuchado, porque sabemos que muchas veces no los vieron, pero los escucharon o... Sí, totalmente. Ah, Cuando es el visto por, es qué testimonios hacen referencia a esa persona. perfecto. Porque muchas veces también es que no lo vio directamente, pero a un sobreviviente le comentó a otro sobreviviente que tal persona estuvo en determinado centro clandestino de detención. Eso cuenta como esta información. Bien, gracias. Después, los ítems que tenemos en este TRD y que estamos viéndolos, son los que usamos nosotros para el laburo que encaramos desde la subsecretaría. Nosotros hemos hecho distintas instancias de capacitación y fortalecimiento de mesas, y hemos desarrollado una muy interesante con la mesa del Pozo de Banfield, que tiene una comisión de archivo, y la comisión de archivo del Pozo de Banfield agarró este TRD, lo hizo de goma y lo hizo mucho más complejo. Porque ellos tenían un montón de preguntas propias del trabajo que ellos estaban interesados en hacer. Nosotros siempre proponemos que esta es como una base, un piso, que les va a permitir trabajar, pero que siempre, nada, es importante que sepan que existe la posibilidad de mejorarlo. Por otro lado, ¿cuál es la importancia de sistematizar? La importancia de sistematizar es que, primero, tenemos algunos centros clandestinos de detención por los cuales pasaron 3 personas,
o 4 personas, o 10 personas, que son muy poquitos, y después tenemos el pozo de Banfield, por el que pasaron más de 300. Sería imposible que una cabeza recuerde toda esa información, la tenga ordenada, y por otro lado también es, yo en particular trabajo sitios hace 20 años. No me podría acordar todo durante 20 años, y lo bueno es que todo el proceso de investigación que yo haga quede registrado en una base de datos a la cual cualquier otro trabajador que se incorpore después que yo pueda acceder fácilmente. Esto no quita que un testimonio sistematizado no se vuelva a leer. Todo lo contrario. Pero sí nos va a permitir, teniendo en cuenta que hay muchas personas que han declarado en más de una oportunidad y que las declaraciones con el tiempo se van modificando, se van profundizando, que yo pueda identificar en qué testimonio está el dato que a mí me interesa remarcar o me interesa rescatar. El secreto de la sistematización es esa, y por eso vamos a pasar a la siguiente herramienta, que son las fichas por testimonio, o sea, las fichas por documento. Al enfrentarnos a un documento, al momento de sistematizarlo, tengamos en cuenta que es importante sistematizar cada documento por separado, para tener con precisión los datos que fueron expresados o narrados en ese documento en particular. Entonces acá tenemos una ficha con los datos de quien le está dando el testimonio, los datos del operativo de secuestro, el circuito, la misma información que veíamos en el TRD, la tenemos acá en una ficha. ¿Qué nos permite esto? Es justamente poder ubicar fehacientemente y de una manera más explayada, porque en el TRD no tenemos lugar para poner mucha información, en la ficha sí nos podemos permitir hacer citas textuales y copias textuales, e incluso estas mismas fichas se pueden aprovechar para sistematizar audiencias judiciales. La única salvedad que nosotros siempre nos dimos cuenta que es fundamental hacer cuando sistematizas una audiencia que la estás escuchando y no un testimonio escrito, es cuando hagas un extracto textual de esa audiencia que estés sistematizando, pon en qué minuto exacto de la audiencia hizo la referencia. Después yo lo que les propongo, porque van a estar con ganas de ver estas fuentes, es después se las compartimos, como compartimos la bibliografía, un par de planillas en blanco y una base de datos en blanco para que la tengan y puedan chusmearla, y cualquier duda lo conversamos por el chat. O por el foro, como les parezca. Después, nos metemos en lo que son fotos históricas. Las fotos históricas, como les decía, son fotos sacadas de los edificios que funcionan como centro clandestino de detención. En distintas, no nos importa la situación en la que se sacaron, lo que nos importa es poder ver ese edificio. Vamos a adentrarnos acá ya y vamos a empezar a hacer algunos cruces de información. La imagen que estamos viendo Gabriela, te quedó la mano levantada. Yo no sé si me está levantando la mano de vuelta o quedó... No, me quedó levantada. Esperá que ahora la saco. Listo. Tranqui. Listo. Esta imagen en particular es de la mansión Seré. La mansión Seré, charlamos ya de ella en algunos de los encuentros anteriores. Es una de las primeras experiencias de recuperación de un sitio para la conformación de un espacio. Es un sitio de gestión municipal del municipio de Morón. Está justo entre el límite, en un polideportivo que se encuentra en el límite entre lo que es Morón y el municipio de Ituzaingó, más cerquita de la estación de Ituzaingó. Esta ubicación, de que esté ubicada dentro de un polideportivo, fue prácticamente, diríamos, fundamental para el desarrollo de esta iniciativa de recuperación de un espacio. Primero y principal porque
desde el minuto cero que se empezó a excavar el sitio, hubo un intercambio con los vecinos, que se acercaban a ver qué estaba pasando. Y este tipo de intercambios fue lo que nos ayudó a contactarnos con un montón de vecinos que tenían información sobre el centro clandestino de detención. Entre ellos, entre esta información tenían fotos sacadas por ellos del edificio previo al funcionamiento del centro clandestino de detención y posterior. Recuerden que yo les había contado que la mansión Seré la incendiaron en el año 78, quedó en un estado de ruinoso, como el que se ve en la foto, desde mediados del 78 hasta que en el año 85 la destruyeron. Esta foto en particular, yo recuerdo que era de una chica que era bailarina y quería ser modelo, y ahí a principios de los 80 hizo su book de fotos en los restos de la mansión Seré. Entonces la piba que al momento de llevarnos esta foto tenía como 50 años, pero lo que voy es, tenía un rollo entero de fotos sacados en la mansión Seré que para nosotros fueron buenísimas. Y acá vamos a ir viendo un poquitito, si bien después vamos a profundizar sobre el tema de integración entre fuentes, y vamos a cruzar algunos fragmentos de testimonios con las imágenes que estamos viendo. Tengamos en cuenta que la mansión fue completamente destruida y solo se recuperó una línea de cimientos. Así que todo lo que fue la reconstrucción de cómo era la mansión, hubo que hacerla en base a estas fotos y en base a lo que nos narraron los testimonios. Vamos a leer un poco. Al final de ese pasillo había una especie de hall bastante amplio, en el fondo del cual había una escalera que llegaba a la planta alta. Una escalera de madera. Un hall bastante amplio, la escalera que subía pegada a la pared y tenía un codo al que se accede desde la planta alta. De esa escalera no tenemos ninguna imagen, no se recuperó ningún resto material, pero si ven la foto, se ven los restos de la escalera que se quemó en el incendio, pero que dejó su huella en el material y se ve el codo que describe en esta imagen, se ve el codo que describe el testimonio. Después, y retomando un poquitito lo que charlamos hace un rato de lo sensorial, la escalera de madera hacía un bochinche infernal. Aparte era el timbre. Tocaba el timbre cuando llegaba la patota. Los escuchaba subir a todos, blum, 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 blum. Era inconfundible. Sabíamos que venía la patota por el ruido que hacía la escalera cuando subían a la planta. Vamos a otra imagen. Esta nos las pasó una vecina, y es una foto de su niñez, cuando la mansión todavía estaba completa, antes de que funcionara el centro clandestino de detención. De hecho, esta foto es de las fotos viejitas que tenían fecha, si bien en la parte superior de la foto dice enero del 74, y la cruzamos con un testimonio. Lo primero que piso es pasto. Siempre vendada, la venda, si bien estaba sujeta, tenía visión por abajo, algo se veía. Unos escalones de mármol. Si bien era de noche, algo se veía, los escalones eran de mármol. Y acá tengo una foto de unos chicos sentados, jugando, que le sacaron una foto, sentados en los que eran los escalones de mármol de la mansión Seré. Otros testimonios que no refieren a haber visto los escalones de mármol, dicen que cuando lo bajaron, la mayoría de las personas fueron secuestradas de noche de sus casas, o sea, estaban en ropa interior, pisaron y sintieron la característica textura fría del escalón de mármol. Vamos a seguir con lo que son planos arquitectónicos y croquis. Con croquis me refiero al dibujo no realizado por un arquitecto, pero que representa una estructura arquitectónica, una casa, un campo, un predio, pero hecho a mano alzada, sin medios técnicos. Acá tenemos un plano del año 73 de la Brigada de Investigaciones de las Flores, en la cual actualmente funciona un espacio de memoria, de gestión nacional, provincial, municipal, y que forma parte de esta gestión la Comisión por la Memoria de las Flores, formada por vecinos, familiares y sobrevivientes.
Lo que me interesa que veamos de este plano en particular es este lugarcito de acá, que ahora vamos a hacer un zoom de ese lugarcito, que es uno de los espacios en los que posteriormente, años después, y después de una serie de modificaciones, era el primer lugar al cual llevaron a la gente secuestrada. O sea, llegaban, los metían en ese lugar, estaban unas horas ahí y después recién los ingresaban al sector de detención. Acá tenemos un plano actual, estamos viendo exactamente lo mismo, solamente que como se ve en este sector, hay todo un agregado. El plano tiene algunas rayitas y demás, porque es un plano de un anteproyecto, es el plano moderno que tengo. Y después también estamos viendo que este lugar que se veía acá, que era un monoambiente, hoy por hoy está subdividido, además de otras paredes y modificaciones que hay en el edificio, después de casi 40 años. Y acá es a lo que quería llegar, que tenemos el plano del garage que les mostré, el plano del 73, en el cual se ve retratado que era un garage, con una fosa para reparación de vehículos y demás. Acá tengo el croquis de una sobreviviente, el cual, con algunas imprecisiones y demás, tengamos en cuenta los años pasados desde que la persona recorrió el lugar, la situación en la que recorrió el lugar y demás, pero ella recuerda la fosa de taller mecánico que tenía este garage, y después lo mismo. Es importante cruzar la información que nos dan los planos, croquis y demás, con los testimonios. Y acá hay el testimonio de un sobreviviente que refiere al lugar del encierro. Y se refiere de la siguiente manera. Un lugar donde había como piedras, porque cada vez que venía un auto hacía ruido, y además cada vez que pasábamos, teníamos que ir al baño, no, íbamos al patio, teníamos que pasar por una fosa. Son distintas piezas de un rompecabezas que nos permiten ir desandando el camino que tuvo el Centro Clandestino de Detención en todos estos eventos en los cuales se fueron destruyendo y ocultando evidencias. La fosa hoy por hoy no está tapiada, si bien se notan una serie de rajaduras en el piso donde podría llegar a estar. Si no tuviésemos toda esta información, a lo mejor nos costaría interpretar que allí había una fosa. Y después, volviendo a lo que es la mansión Seré, un poquito más adelante vamos a ver cómo se hizo para recuperar lo que era la planta baja de la mansión Seré, que la propia línea de cimientos recuperados nos permitió dibujar una planta arquitectónica de lo que era el piso, o sea, la base de la mansión Seré, la planta baja. La planta alta hubo que reconstruirla en base a fotos históricas y principalmente a los croquis de sobrevivientes. Y acá tenemos un croquis realizado por un sobreviviente y al lado tenemos el plano arquitectónico logrado con la reconstrucción. Tengamos en cuenta que este es solo uno de los croquis realizados, pero es muy preciso este croquis, contrastado, comparado con el resultado de varios años de investigación y de varios prueba y error hasta solucionarlo. Ahora vamos a seguir con las fotografías aéreas y satelitales. ¿Qué información podemos sacar de fotografías aéreas y satelitales? Es principalmente información edilicia. Podemos identificar agregados, podemos ubicar edificaciones destruidas dentro de predios para ubicar potenciales sitios para realizar excavaciones arqueológicas. Y también lo que podemos ver, y que es muy importante en este tipo de materiales, es el contexto. El contexto en el determinado momento de un centro clandestino de detención. Saber qué vecinos estaban, qué edificaciones había cerca, más que qué vecinos, porque
que haya una casa no quiere decir que el mismo vecino esté viviendo al día de hoy, pero sí saber dónde estaba urbanizado y dónde no, a qué distancia había presencia y a qué distancia no. De la misma forma que también podemos identificar y ubicar algunos rasgos que son mencionados en los testimonios, como por ejemplo la presencia de árboles, la presencia de vías de ferrocarril. Hay veces que si uno no... A mí me pasa que muchas veces trabajo o me tengo que poner a trabajar sobre sitios de territorios que no conozco. Y yo no sé si hay un tren que pasa cerca o no. Tengo que hacer todo este trabajito para saber si efectivamente hay un tren que pasa cerca o no. Y para empezar, vamos a ir con una herramienta muy básica que ya todos la conocen, todos la usan, que es Google Earth. Yo me voy a detener con dos cositas de Google Earth. La primera es, si vemos acá, que estoy marcando con el cursor, el relojito que tiene una flechita hacia atrás, es un golazo esa herramienta. Tengamos en cuenta que es solo visible esta herramienta en la versión que uno se descarga para la compu de Google Earth. No está en la versión online ni en la versión para móviles. No tienen esta herramienta. Pero esto lo que nos permite es acceder a todas las tomas satelitales que se sacaron de esa coordenada que uno está eligiendo. En general, si bien acá dice 1985 al 2022, solemos tener información del 2004 en adelante. En algunos casos hay del 99 y del 2000, pocos casos, pero tenemos registrados en secuencias fotográficas de una calidad bastante aceptable para trabajarla, las modificaciones estructurales exteriores realizadas a los sitios. Y eso es muy importante y es un montón, y nos sirve principalmente para contrastarlo con fotografías aéreas históricas, a lo mejor de los momentos de funcionamiento de los centros clandestinos de detención. Es importante considerar que estas dos fuentes hay que trabajarlas de manera conjunta, además de que en Google Earth podemos tomar medidas y demás de una manera mucho más simple y con mayor precisión de lo que lo podemos hacer con una foto aérea, que de hecho lo podemos hacer. Una foto aérea, ahora a continuación vamos a seguir viendo, existe la posibilidad de tomar medidas. Acá tenemos dos fotografías aéreas distintas. Una, la de la izquierda, nuestra izquierda vendría a ser, la que está en blanco y negro, es una fotografía aérea perpendicular. Estos son los vuelos realizados por Fuerza Aérea, son los vuelos realizados para realizar mapas topográficos, para realizar mediciones de metros cubiertos para catastro y demás. Y la otra es una foto oblicua. Estamos viendo lo mismo, estos son los penales de Olmos. Este que parece un asterisco es la unidad 1, y la que está acá en el fondo es la unidad 8, actual unidad 22. Y lo que está entre medio de las dos unidades, esperen que perdí el cursor, acá está, esta serie de edificaciones pequeñas que se ven acá, es el XSD conocido como la Cacha. Actualmente en la Cacha se está llevando adelante un proceso de recuperación para transformarlo en un espacio de memoria, que es una experiencia bastante particular porque es de las primeras experiencias en las cuales va a haber un espacio de memoria conviviendo en un mismo predio con el servicio penitenciario. En ese mismo predio, donde está el XSD, funciona la escuela de suboficiales y de cadetes del servicio penitenciario, y es donde se dan las capacitaciones en derechos humanos al personal del servicio penitenciario.
Después, siguiendo un poquitito, y que me interesa que esto también lo tengamos en cuenta, hay distintas escalas en las cuales se sacan las fotos aéreas. Acá tenemos dos fotos del mismo sector, que estamos hablando de vuelta de la Brigada de Investigaciones de las Flores, que está por acá, todo por acá. Una está sacada a 3.000 metros, que es esta, que se notan que entran menos manzanas por imagen, y aquí tenemos una foto sacada a 10.000 metros de altura. Perdón, pequeño paréntesis. Prestemos la atención a la Brigada de Investigaciones de las Flores, esperen que recupere el cursor, este edificio que está aquí. Tengamos en cuenta el contexto bastante despejado que tenían los alrededores. Esto es un colegio, esto es otro colegio, y todo esto que está acá atrás estaba sin edificar. Esta imagen es del 72, si no me equivoco. Ambas imágenes son del 72. Lo que me interesa que vean acá son un detalle, un recorte de ambas imágenes de lo que es la Brigada de Investigaciones de las Flores. La que vemos acá, a la izquierda, que está más quemada, de menor calidad y demás, es la sacada a 10.000 metros. Y esta, que se ve mucho más precisa, con mucho más detalle. De hecho, si miran con atención, pueden llegar a ver las tejas del techo. Es la sacada a 3.000 metros. ¿A qué voy con esto? Cuanto menor sea la altura del registro, mejor va a ser la calidad de la foto. Digo, por si tienen que buscar y tienen que decidir entre dos vuelos de la misma fecha, siempre pregunten y vayan por el que tenga menor altura. Después, y metiéndonos en el laburo particular con este tipo de fuentes, esta imagen, la de la derecha, es bastante clara para ver, por ejemplo, en la vereda hay una serie de arbolitos que si no fuese por la sombra proyectada por el sol, casi que no los veríamos. Tengamos en cuenta esta serie de recursos, que es trabajar con las sombras y demás, para identificar características del predio. Lo mismo en el caso de la sombra que proyecta la casa. Nosotros estamos viendo una foto que se ve como un 2D, esa sombra proyectada nos permite ver que es un techo a dos aguas y demás. Nos suma a la interpretación, en particular si no conocemos un sitio. Después, y siguiendo con el trabajo, esta foto que tenemos a la derecha, o sea, tenemos la misma foto del año 84, perdón, del año 72, que estábamos viendo recién, la sacada a 3.000 metros, y tenemos a la derecha una imagen del año 84, perdón, del año 80, en la cual vemos el mismo edificio. Esta imagen está sacada a 30.000 metros, a 20.000 metros más que la más alta de las dos que habíamos visto antes. Así todo, llegamos a tener algo de nitidez. Esperen que perdí mi cursor. Acá está. Y en este sector de acá podemos ver lo que era el sector de detención de la Brigada de Investigaciones de las Flores, que, como se ve en esta imagen, aún no estaba edificado en el año 72. Para el 80 ya obviamente había funcionado el centro clandestino de detención y se podía registrar ese espacio. Pero vemos que cuanto mayor es la altura, peor es la calidad de la foto. Esta foto se ve como se ve porque yo la trabajé un poco para interpretarla un poco mejor, pero la verdad salen bastante deficientes. Y después, por último, me interesa que crucemos la imagen aérea del 80 con una imagen satelital actual, en la cual vemos el sector de detención que les marcaba recién, y después vemos un muro, una serie de techos y adosados que se hicieron con posterioridad al funcionamiento del centro clandestino de detención. En el caso de que nosotros tuviésemos que intervenir y modificar este espacio, este sitio, con algunas
para realizar alguna mejora vinculada al funcionamiento del espacio de memoria, podríamos decir, ya con la documentación presentada en estas imágenes, que estos techos y este muro fueron construidos con posterioridad al funcionamiento del centro clandestino de detención, y en el caso de ser necesario, pidiendo las autorizaciones pertinentes al juzgado, que tiene una medida cautelar sobre el sitio, proceder a remover o modificar esos techados agregados. Después, vamos a seguir con lo que les mencionaba hace un rato, las interpretaciones de la materialidad del edificio. No me voy a detener mucho acá, vamos a volver a hablar del caso de la mansión Seré. ¿Por qué volvemos al caso de la mansión Seré? Porque es una recuperación arqueológica y la parte material es fundamental en toda recuperación arqueológica. Lo que estamos viendo acá es una foto de la planta de excavación, en la cual vemos una línea de cimientos. Acá, en el plano de la izquierda, tenemos el plano de la planta de excavación levantado, en el cual se ven las líneas de cimiento. Y acá tenemos la proyección de un plano realizado sobre esa línea de cimientos. Después, y volviendo a lo que estábamos hablando, cuando hablamos de la materialidad de un edificio, no solo nos referimos a la estructura en sí, sino nos referimos al contexto. Este es un tanque de agua que está actualmente en pie en el predio en el cual está el polideportivo, en el cual está la mansión Seré, que fue reconocido por los sobrevivientes. El sitio no está más, pero este tanque de agua, un par de palmeras que estaban cerca de la mansión, y otras cuestiones que los sobrevivientes veían cuando tenían la posibilidad de hacerlo en su cautiverio, ayudaron a su ubicación, o sea, a poder ubicarse a aquellos que estuvieron detenidos en la mansión Seré por un lado, y a su vez a ubicar en el plano que nosotros desarrollamos, en esa planta arquitectónica, donde estaban la cocina, el baño, las piezas de detención y demás, en base a las referencias externas. Con respecto a la imagen del tanque de agua, tenemos un par de testimonios que lo refieren. El día que me dejaron ir al baño, la ventana está abierta y veo el tanque de agua. Me llevan a la cocina para lavar los platos, sartenes, planchas de bife, que los guardas habían utilizado para su comida, y la comida de los prisioneros. Le iba a buscar a un lugar cercano que tardaba menos de un día, tardaba menos de media hora en ir y venir. Acá tenemos una referencia que también está buena y que es al espacial y que es al contexto, a lo que es el contexto. El predio donde está la mansión Seré está a un par de kilómetros de la 7ª Brigada Aérea de Morón. Y el lugar al que iban a buscar la comida era la 7ª Brigada Aérea de Morón. La cocina poseía una ventana, desde la que vi al exterior había un parque con varios árboles, algunos eucaliptus, una construcción de ladrillos tipo torre y demás. La construcción de ladrillos tipo torre era el tanque de agua. Y los eucaliptus son parte de las arboledas que aún están en pie en el predio. Integración de fuente. Bueno, acá nos vamos a meter a hacer un laburito. Vamos a volver a la estación del ferrocarril provincial de Azul. Y nos vamos a meter, vamos a volver a estos planitos de los que les había hablado, recordándole que nosotros habíamos visto que había cotas con medidas, que teníamos una descripción o un contorno del edificio, que en el plano del año 97 veíamos que se había llevado adelante la modificación, una ampliación y demás. Este año nosotros tuvimos que llevar adelante un relevamiento de la estación de ferrocarril provincial de Azul a pedido del juzgado de Azul para ver el estado de situación, ¿no? Porque ahí está funcionando un jardín municipal y tenían que llevar adelante una serie de obras
mejoras del centro clandestino de detención, no, perdón, del jardín, y el juzgado nos pidió que evaluáramos ese tipo de, si esas intervenciones iban a afectar o no eh, la estructura de lo que fue el CCD. Al llegar al lugar, nos costó mucho, veíamos que había algunas adaptaciones para su funcionamiento como jardín, pero nos parecía, la primera impresión fue que no tenía grandes modificaciones el edificio. Al conversar con el personal, con los directivos del jardín que nos recibieron y nos dieron una mano, nos enteramos de que ellos tenían un montón de información. Entre ellos, planos arquitectónicos diversos, como este que está acá, que es un plano, es lo que se conoce como planos de obra construida. O sea, este es el plano en el cual perdón, tengo una pregunta. Bruno, discúlpame. ¿Me profundizás la pregunta? Porque no sé en qué momento la hiciste, si fue recién o hace un rato. Cuando te referís a relevamiento, ¿a qué tipo de relevamiento, a qué relevamiento te referís? Si me lo podés preguntar, si es relevamiento arquitectónico, a qué te referís, así te contesto precisamente la pregunta. Disculpa que no te vi al toque. Bueno, volviendo al plano que nos transmitieron, tenemos lo que era la estación del ferrocarril provincial al año 84. Si bien había tenido un corto periodo de funcionamiento como planta verificadora de automotores, se nota, y se nota con bastante claridad, la edificación ferroviaria, se ven los halls que comunican la calle con el andén que está en este sector, se ven dos halls grandes. Esta es una escalera de acceso al primer piso. En el primer piso fue donde funcionó el centro clandestino de detención, que era la casa del guardián de la estación, y después hay una serie de oficinas, baños y demás. Y después nos encontramos con este plano, a ver si logro pasar, ahí está, que también es del 84, pero es de todas las remodelaciones planteadas para el predio para refuncionalizarlo como jardín. Fue la primera tanda de modificaciones realizadas, y si prestamos atención a este sector que se ve acá, coincide con el sector en el cual en el plano del 97 nos figuraba que había habido una modificación en esta edificación. Yo les estoy hablando con el diario del lunes, porque tengo el acceso a los planos de las distintas obras que se van adelante y a la información que extraje de Cartoarba. Lo normal no es que pase esto. ¿Por qué me explayo en este caso en particular? Porque todas las interpretaciones que yo hice de los planitos de Cartoarba antes de ir, las pude corroborar en este caso en particular, y lo que me interesa es que ustedes, cuando charlamos y hablamos del trabajo de integración de fuentes y el trabajo con distintas fuentes, es que lo más probable es que cuando realicen la búsqueda, muchas de estas fuentes no las encuentren. Por ejemplo, fotos aéreas. Cuando estábamos llevando adelante el proceso de investigación en la Mansión Seré, en el año 2002, fuimos a Catastro del municipio a pedir los cuadernos con los vuelos, las prospecciones aéreas realizadas por Fuerza Aérea para los cálculos de metros cuadrados y demás. Estaban los cuadernos, que son unos libros en los cuales tenés todas las fotos de ese vuelo, un cuaderno con fotos, y las fotos de los lugares que habían sido centro de destino de detención estaban arrancadas.
O sea, las fotos en las cuales aparecía la mansión Seré, las fotos en las cuales aparecía las comisarías, aparecían arrancadas. Por otro lado, es muy probable que si ustedes quieren trabajar o avanzar sobre un centro clandestino de detención que esté dentro de una unidad o de un edificio que pertenezca al Ministerio de Defensa y que sea una base militar, esa imagen, esa fotografía aérea, ese sector, esté pintado de blanco y ustedes no lo puedan ver. En las fotos históricas, en las fotos de época, en general suele pasar. Si tienen la suerte de que el negativo no fue destruido y aún está, a lo mejor pueden llegar a reimprimirla, esa imagen, y que se vea la base. Pasa, a mí me ha pasado en su momento ir al viejo Instituto Geográfico Militar, actual Instituto Geográfico Nacional, además de ARBA, es el otro ente estatal que nos puede proveer de fotos aéreas. Las fotos aéreas se pueden pedir, en ARBA las pedís y a veces lográs que te las den, es más difícil porque no es que ARBA tiene tiene entre sus funciones dar estas fotos se dan con fines de investigación. Pero si forman parte de un equipo de investigación universitario o forman parte de un colectivo vinculado a los derechos humanos, formado por sobrevivientes y familiares, y tienen personería jurídica, con eso pueden hacer el pedido y se las dan. En el Instituto Geográfico Nacional uno va y las compra. Vos vas y comprás cartas topográficas y vas y comprás fotos aéreas. Te las venden. Te las venden en formato digital y si querés te las imprimen. Y en ese caso, a veces cuando te reimprimen la imagen, ya te la dan sin que esté pintada. Las pintaban con tinta china blanca en su momento. Cuando armé el PowerPoint quería ver si tenía acá en mi compu alguna imagen para que vean cómo son, pero no lo conseguí. No tenía acá. Después acá, yendo a los mismos planos que estábamos viendo recién, tenemos como uno de los halls de acceso a la estación, que es bien característico de la arquitectura ferroviaria, el hall que atraviesa lado a lado y que lo único que es un pasillo largo, fue completamente modificado. Esta es la modificación que nos aparecía en el plano de ARBA, este recinto que se edificó acá. La puerta original fue completamente modificada, hoy por hoy hay 3 ventanas, hay una cocina con mesadas, una puerta ubicada, una pared en el medio, una puerta ubicada en otro sector. Se modificaron las aberturas que comunicaban con los recintos vecinos, se obturó una abertura que permitía acceder al recinto de al lado. Lo único que se mantiene exactamente igual de ese recinto es el acceso a lo que sería el andén de la estación. Pero después el resto está completamente modificado. De la misma forma que pasó esto en este recinto, pasó lo mismo en todos los recintos de la planta baja de este edificio, y todo esto pasó entre el año 84 y el año 96. Así que cuando se realizó la primera inspección ocular, en el marco de los juicios por la verdad de este sitio, ya estaba completamente modificada la planta baja. La planta alta está prácticamente igual, solo se modificó el baño adaptándolo a la estructura de lo que es un jardín maternal. O sea, se hicieron, en vez donde había un inodoro ahora hay 3 y demás. Aclaremos, la planta alta no funciona más como jardín, la planta baja sí sigue funcionando como jardín, y también es importante aclarar que cuando se hicieron las inspecciones oculares en el lugar, no hubo reconocimientos positivos de la planta baja de ningún lugar, salvo de, esperen que voy a volver una imagen para atrás, este sector donde está la escalera, que este recinto no se modificó para nada, sigue estando exactamente igual. La planta baja sí fue reconocida, pero la planta baja no hubo un reconocimiento positivo. Puede ser que no haya funcionado el centro clandestino de detención, o
no haya habido recintos involucrados al funcionamiento del aparato represivo en la planta baja, o puede ser que esté tan alterado el sitio que, sin contar con información previa a estas inspecciones oculares, no se haya dado el reconocimiento positivo, por más que haya pasado por este lugar una persona que que haya estado allí. Y de ahí la importancia de investigar los sitios y de profundizar. Esto nosotros lo volcamos en un informe que no sé si ya se pasó o se está por pasar al juzgado de Azul para que ellos lo incorporen a su corpus de información. Pero bueno, es importante que nosotros comprendamos por qué debemos trabajar sobre la materialidad propia de un edificio, e interpretarla y mirarla y tratar de desandar ese camino, todas esas modificaciones e intentar pensar cómo era el edificio al momento del funcionamiento del terrorismo de Estado. Después acá tenemos una foto que retrata el mismo sector que los planos nos mostraban con una modificación. Es una foto histórica, es una foto de la década del 20. Veamos que tampoco necesitamos que la imagen sea de la década del 70 para que nos sirva. Nosotros necesitamos una foto en la cual podamos ver cómo era el edificio en un momento determinado, previo a que haya sido modificado. Y acá tenemos una foto actual de la estación del ferrocarril provincial. Este sector que está acá, este muro que está acá, es la modificación. Volviendo a lo que es observar y registrar la materialidad propia del edificio, me interesa que vayamos a un par de detalles que podemos ver en esta foto. Como estamos todos con la pantalla, algunos a lo mejor están mirándola de un teléfono y no se va a poder apreciar. Hice un par de recortes. El primer recorte que hice es este, en el cual se ve el muro, se ve un agregado que es muy notorio, o sea, un techo a menor altura, realizado con chapa de fibrocemento. Acá se ve la galería original, que fue modificada, y si ven, sobre el muro, haciendo la continuación de lo que es el nacimiento del techo en la pared, se ve una franja, una línea clara, bien clara, hasta este sector más o menos, que es la línea que nos marca, o sea, es la huella que quedó del techo preexistente destruido. Eso es, ese tipo de interpretación, ese tipo de rasgos, esas huellas que quedan en los muros, son a lo que yo me refiero cuando hablo de interpretar la materialidad de los sitios, de hacer registro de los sitios, registro visual de los sitios. A lo mejor, Bruno, respondo a tu pregunta o no. Cuando yo hablo de hacer registros visuales de los muros o de los sitios, es recinto por recinto, o sea, habitación por habitación, pararme frente a cada pared, hacer un registro fotográfico y audiovisual de cuál es el estado de situación al momento de mi visita a ese lugar, y a su vez sentarme con una planilla en la cual yo tengo una serie de ítems que me permiten, planillas cerradas se llaman, son planillas que evitan que uno se olvide intentan intentan suprimir la subjetividad de quien lleva adelante el registro. Después les voy a pasar una de estas planillas. No las compartí, no las puse en el Power porque tienen 11 millones de ítems, pero lo que me interesa es que ustedes entiendan que la materialidad de un sitio se encara pared por pared, mirando y registrando qué es lo que ve. ¿Tiene ventanas? ¿No tiene ventanas? ¿Tiene agujeros? ¿No tiene agujeros? ¿Ves la huella de alguna estructura persistente? ¿Ves alguna reparación? ¿Ves alguna rajadura? Y más. Y por último, cerrando el Power, yo quiero que veamos acá un detalle que
a lo mejor en la imagen general pasaba de ser percibido, pero si miramos con atención nos damos cuenta. Primero, observen el patrón del muro original que tenés alternados, un muro de 30, un muro bien grueso, alternados ladrillos de canto y ladrillos acostados. Y en el muro nuevo, los ladrillos son más pequeños, más finitos, más cortitos, y están todos con el mismo patrón. No hay ese patrón alterado. Si bien, esperen que vuelvo un poquito para atrás a esta imagen, si bien cuando vemos distraído, que pasamos por ahí, parecería que no hubiese una modificación en la fachada del edificio, al observar y meternos en los detalles, se nota que esa galería fue cortada, que hay una simetría en el frente del edificio. Es una estación construida en una época en que las cosas se construían bien, entonces esa simetría nos tendría que levantar un poquito de la perdiz. Y después estos pequeños detalles como huellas, patrones de ladrillo, patrones en el diseño de la constitución propia de la pared, nos permitirían corroborarlo. En el caso de que yo no tuviese planos y quisiese a lo mejor tener una prueba más, además de mi observación acerca de cómo que es un agregado posterior, lo que podría hacer es a lo mejor hacer cateo, o sea, ir a el material constitutivo de esos ladrillos y comparar, o del mortero propio, se hace un análisis petrológico, que lo hace en la Facultad de Geología, y se ve la composición de ambas mezclas, y se ve cuál fue el material de procedencia de ambas edificaciones. Tengamos en cuenta que una es de principios del 1900 y la otra fue realizada en el año 84. Así que tiene que haber diferencias sustanciales, por más que estemos en una zona de canteras y demás, que es la localidad de Azul. Así que bueno, ahí terminamos con el Power. Esperen que dejo de compartir pantalla y prendo la cámara. Hasta acá. ¿Cómo venimos? Venimos bien. Ven que es un planeta. Hay mucha información de la cual podemos echar mano. Hay muchísima información con la que podemos trabajar. Traté de, a medida que les iba presentando las fuentes, mencionarle dónde conseguir ese tipo de fuentes. Silvana, vos eras de Escobar, la zona de Escobar, Tigre, ¿no? De San Fernando. Es más, mañana a la mañana tengo una visita a la Secretaría de Derechos Humanos acá en San Fernando, a ver si me pueden dar una mano con el silencio. Porque, viste, el silencio es como compartido entre Tigre y San Fernando. Uno de los sobrevivientes vive en San Fernando, entonces San Fernando tomó esa aposta de hacer homenajes y bueno, también de hacer la demarcación, ¿no? Pero vamos a ver cómo me responden y bueno, si me dan una mano con eso. Mirá, con respecto a eso, yo hace un tiempito, hace un año atrás, nosotros tuvimos que hacer un relevamiento similar al que tuvimos que hacer en Azul, un relevamiento arquitectónico y de una propuesta de intervención hecha por el Ministerio de Seguridad en la Prefectura de Tigre. La Prefectura de Tigre, que queda ahí a metros de la estación interfluviales, la estación fluvial, viste que hay varias, hay dos dependencias de la prefectura. Yo digo la que está cerca de la estación fluvial, no la que está en la esquina del río Luján y el río Tigre, sino la que está como más metida sobre el río Tigre. Y buscando información, porque no tenía vuelos aéreos de esa zona, me encontré con que hay un montón de imágenes aéreas
no perpendiculares, sino oblicuas, sacadas por vuelos de particulares, de la zona de Tigre. Está lleno. Si vos buscás en internet, está lleno. No sé si alguna va a invocar la estancia, o sea, la isla del silencio, pero sí me parece que es posible. Y después también, te lo comento porque a lo mejor te sirve, dando vuelta por YouTube, hay un par de testimonios de personas vinculadas a la astillera de Esparza, de familiares principalmente, creo que era Santina Mastinu y un par de personas más, que a lo mejor, si estás yendo por ese lado, te puede servir para profundizar. No sé si... Sí, cómo no. Muchas gracias. Son puntas viejas, porque las entrevistas tienen como 10 años, y los últimos años han sido duros, y ha fallecido mucha gente, y han fallecido muchos sobrevivientes. Yo no los conozco, en caso, no las traté personalmente, pero sí pude acceder a estas entrevistas que están, y a mí en lo particular me escribieron bastante. Bueno, voy a seguir rastreando. Tengo algo de noticias, por ejemplo, acá zonales, entonces voy a hacer una recopilación y bueno, lo ideal sería ir in situ, ¿no? Pero no sé si se podrá. Vamos a ver qué pasa. Pregunta. En general, yo no sé si te contactaste con... Si hay una dirección de derechos humanos que se dedique a trabajar esto en el municipio. Si hay, a lo mejor tienen ahí una información armada, tanto en Escobar como Tigre. Así que podrías consultarlo, a ver si está. Es un sitio bastante importante. O que ha tenido, o que hay una voluntad de recuperación de ese sitio. Por lo que tengo entendido, bastante frenada por quien tiene la titularidad de ese edificio. No conozco bien, pero por lo que me han comentado, viene por ese lado. Bueno, cualquier cosa te cuento cómo me va. Gracias. Dale. El resto, ¿alguien tiene alguna duda, algo que quiera preguntar de más de lo que estuvimos charlando, algo que quiera que profundicemos, aprovechemos? Pablo, una última intervención de mi parte. Ahí en una de las imágenes, creo que en el croquis de Mansión CD, me llamó la atención que había un espacio donde decía la fuga, que es la de crónica de una fuga, ¿no? Digo, sí. Poner, wow, de Tamburrini. ¿Era así? Sí, ahí tenemos otro tipo de fuente que suele darse, que es la novela testimonio, o el relato generado por un sobreviviente de su paso por un centro de nación de detención. Al que hace referencia Silvana es a la película, una película que en su momento me acuerdo que tuvo, no me acuerdo, fue 2010, 2008. Trabajó Rodrigo de la Serna, Pablo Charri, fue una película que tuvo bastante renombre y que menciona el hecho que se calcula, o se cree que fue el que desencadenó la clausura de Mansión CD como centro de nación de detención, que fue la fuga de cuatro personas secuestradas. Uno de ellos, años después, escritor, Claudio Tamburrini, que vive, creo, en Suecia, no sé dónde vive, en Europa, escribió, entre otros, este libro. El libro está bueno, es un libro interesante, si algún día lo quieren leer, léanlo. Obviamente, cuando hablan con otras víctimas, lo cuestionan, y lo cuestionan mucho por un montón de cuestiones que Tamburrini percibió y escribió en su libro. Si bien fue un libro escrito en colaboración con otro sobreviviente, que fue Guillermo Fernández, que participó de
la escritura, o participó memorando junto a quien escribió el libro los hechos sucedidos. Pero es una fuente de información válida porque es un testigo relatando con una prosa mucho más llevadera y más bonita que la de un testimonio judicial, que es corto al pie y a veces duro, los hechos sucedidos. Así que se puede considerar como una fuente. Francisco, había querido comentar algo. Sí, una cosita que leyendo para la tesis encontré un comentario de que hay una orden del ejército semanas antes de entregar el poder a Alfonsín, que consisten en quemar todos los archivos y todo lo relacionado a lo que ellos llamaron la lucha antisubversiva. Así que estos huecos en información son consecuencia de eso. Y otra de las consultas es en las fuentes que pusiste judiciales. Yo sé que es una cuestión minoritaria, pero los archivos que tiene el Estado, por ejemplo, la CPM, nos habían comentado cuando hice un breve curso con posgrado de Humanidades, y nos contaron una problemática que tuvieron, que los legajos que tienen los dan con censura para resguardo personal, pero que a quienes se lo dan sin censura es a la justicia, y no sé si a las partes también. Y nos comentaron que una vez hubo problemas porque Infobae consiguió uno de los archivos sin censura y era como de la contraofensiva, si no me equivoco. Que no sé si el juicio continúa o terminó hace poco. Y nos comentaban esa problemática de hay veces que falla, porque cómo puede ser que un diario obtenga el archivo sin censura si literalmente solamente la justicia lo tenía. Mirá, ahí tenemos varias cuestiones. Una es algo que lo hablamos en el primer encuentro, que fue el cambio del manejo de la información judicial y de la información que formaba parte de los archivos posterior a la muerte o a la desaparición, vamos a decirlo con propiedad, de Jorge Julio López, en el cual los mecanismos de resguardo y de protección de las víctimas se pusieron mucho más activos. Antes no existían, antes los legajos con ADEP eran información pública. O sea, uno iba, los pedía y se los daban, porque se consideraba en su momento que era necesario que la gente pudiese tener acceso a la información del horror sucedido. Era otro contexto histórico. De hecho, CONADEP, ustedes leen el informe CONADEP y es un informe muy basado en el horror. Eso es así, era parte de ese momento. Después cambiaron los momentos y lo que, por ejemplo, hoy en día estamos intentando rescatar, y cuando uno va a un centro clandestino de detención, más allá del horror, que el horror siempre está, porque si vos vas a recorrer una maternidad clandestina, ahí tenían secuestradas a mujeres embarazadas para robarle los bebés cuando nacieran. Esa es la realidad de la maternidad clandestina, es una de las cosas más aberrantes que pueden existir, pero, por ejemplo, nosotros hoy por hoy estamos desarrollando una propuesta interpretativa para lo que es el pozo de Banfield, y lo que es la maternidad, nos damos el debate de cómo contársela, y principalmente contársela a los pibes de los colegios, que son los que recorren el sitio a seguido, y nos parece que una muy buena forma de narrar la maternidad, con todo ese horror que ya está implícito en lo que es una maternidad, es contar la lucha de las abuelas, y contar la recuperación de los nietos. Nos parece que toda esa lucha llevada adelante de la desaparición de sus hijos en dictadura hasta hoy en día, que siguen buscando por unos pibes, es la forma, consideramos que es la forma de narrar una maternidad. El horror está implícito en ese relato.
Otra forma que se nos ocurre contarla es cómo las personas detenidas, los compañeros detenidos, se cuidaban a las mujeres embarazadas, compartían su comida, todo ese tipo de relatos es lo que hoy buscamos rescatar. Después, con respecto, y volviendo a tu pregunta puntual, porque me fui para otro lado, hoy estamos en otro momento histórico, distinto. Y por eso también, hoy por hoy, las audiencias judiciales están en YouTube, para que las veas. Eso también es una diferencia y nos habla de un cambio de ese paradigma. Hay otros mecanismos mucho más desarrollados de acompañamiento y de protección de las víctimas. El Estado está mucho más afilado en eso, hay equipos de acompañamiento, de profesionales para acompañar a las víctimas. Y también está bastante más afinado. Digo bastante más afinado porque sigue pasando que los represores tienen comunicación y demás. El control a las personas que están encerradas, se las tienen mucho en otros momentos. Igual falta un montón. O sea, falta meter en cana un montón de tipos y falta encontrar un montón de chicos apropiados, falta encontrar un montón de desaparecidos y falta todavía que declaren muchas víctimas que aún no han tenido la posibilidad de pararse frente a un juez. Pero sí, eso sucede. O sea, con los archivos a veces sucede y a veces también, y no lo digo por la comisión, lo digo en general, porque sucede en todos los archivos, es las filtraciones de información, o porque esa información estaba duplicada y llegó por otro lado, o sea, ese archivo que tenía la DIPA estaba en otro lado y llegó, o porque también puede ser que te hackeen una cuenta, una página, un usuario y accedan, eso también puede pasar. Y también está el manejo irresponsable que tienen los trabajadores de los archivos, que a veces pasa, es muy común. En una época, en un momento, bien fue lo de la aparición de Julio López, lo que nos pasó a los que veníamos trabajando en sitios, yo, que formaba parte del equipo de Mansión CD, nosotros habíamos empezado a hacer publicaciones metodológicas para transmitir cuál era la investigación que habíamos llevado adelante para reconstruir la Mansión CD y compartirla en el Congreso de Arqueología. Y hubieron varias publicaciones en esos años de investigación y de ponerlo, en las cuales nosotros citábamos los testimonios como una fuente más, con nombre y apellido. Sí, después cambió y esas publicaciones quedaron dando vuelta. Hoy por hoy, cuando se cita un testimonio, no se pone el nombre y apellido, se dice, según el relato autorizante, y se cita textual. Pero bueno, son distintos momentos, distintos cambios y cosas que pasan al día de hoy, que ocurren filtraciones de información de archivos, de fiscalías y de... Eso pasa, y supongo que va a seguir pasando. Esperemos que aumenten los mecanismos de control. De hecho, la Secretaría de Nación tiene un mecanismo de control muy riguroso del manejo de la información. O sea, es con usuario personal y se sabe quién consultó archivo, en qué momento, justamente para evitar estas fugas de información. Y en Provincia de Buenos Aires, que se está creando hace un año y pico ya, el archivo provincial, se está implementando un sistema similar para que la información que circule por el archivo sea con usuarios controlados y que pueda haber un registro de quién consulta qué información. Para poder rastrear en el caso de que haya una fuga de dónde. ¿Alguna otra duda? Bárbara.
¿Estás levantando la mano? Ah, no, perdón, era mi cursor, que me aparecía una manito en la ventana. No, no levantaba la mano. Apagué la cámara porque tengo mala conexión. Tranquila, yo que me acabo de dar cuenta que cuando apoyás el cursor te aparece una manito. Bueno, si no tenemos más dudas, yo quería aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para pensar, no sé si ya han podido acceder a la consigna del trabajo final, que había sido subida con la bibliografía de este encuentro. Primero que nada es transmitirles tranquilidad. Yo no quiero una tesis de licenciatura. Yo lo que me gustaría que... esperen que ahí se está conectando Bruno, que estaba en la sala de espera, pero que no hace mucho, porque lo acabo de ver. Yo lo que quiero es que todo esto que estuvimos charlando, principalmente en el encuentro de hoy, lo puedan volcar en un pequeño informe, no muy largo, o sea, nosotros pusimos un mínimo de 3 páginas. Tengamos en cuenta que se pueden conseguir planos, se pueden conseguir imágenes, y que eso puede formar parte de eso. 3 páginas es un montón cuando no encontrás información. Eso yo lo sé que es así, pero lo que me interesa es que, lo que nos interesa es que ustedes escojan un sitio. No tiene por qué ser un espacio de memoria. Si es un espacio de memoria, mejor, porque se van a poder acercar o comunicar para acceder a la información, pero si no hay un espacio de memoria en su territorio, en su municipio, en su localidad, y quieren hacerlo desde un sitio, nada, hoy vimos algunas fuentes y vimos algunas cuestiones como para empezar a moverse, y lo que quiero transmitirles es esto, la tranquilidad. No necesito una tesis de licenciatura, necesito que ejerciten esto que estuvimos viendo, que traten de buscar fuentes de información y traten de profundizar. Y de hacer un pequeño informe de todos estos datos. Todos estos datos que yo les fui comentando, que siempre me tomo el trabajo de, cuando hablamos de un sitio, es decir, cuál es la función que tiene en este momento, si es un espacio de memoria, si es un jardín de infantes, si es una dependencia policial. Me interesa que esté, eso tiene que formar parte del informe, la georreferencia tiene que formar parte del informe. Me interesa que ustedes se tomen el trabajo de entrar a Google, ver si hay fotografías satelitales, de qué año hay fotografías satelitales, que las chusmeen, que vean si les parece, interpreten si les parecen que en estos 20 años que tenemos de Google Earth hubo alguna modificación en ese lugar, si lo pueden ver, que lo registren, que lo pongan, que me cuenten si logran acceder a una foto aérea, si hay modificaciones de lo que se veía en aquel momento con lo que se ve ahora. No les pido que vayan corriendo a ARBA a pedir los vuelos aéreos, porque sé que no les va a dar el tiempo para conseguirlo. Pero sí, con las herramientas que les estuvimos charlando hoy en particular, y todo lo que estuvimos viendo en estos encuentros, por ejemplo, saber, ¿hubo procesos judiciales sobre el sitio que están eligiendo? ¿Cuáles fueron? ¿Hubo sentencias? ¿Cuántos represores se condenaron? Ese tipo de información. ¿Cuántas personas pasaron por ese centro clandestino de detención? O al menos, ¿cuántas ustedes pudieron averiguar que pasaron por ese centro clandestino de detención? ¿Hay comisiones detrás de la recuperación de ese centro clandestino de detención? No las hay. Hay iniciativas provinciales, municipales, nacionales. ¿Está señalizado? ¿No está señalizado? ¿En qué consta la señalización que tiene? ¿Hay marcas puestas por organizaciones en ese lugar? Ese tipo de información. Lo que yo quiero es que se muevan un poquito, que se muevan con Google, y por eso me interesa que sea de su localidad, para que lo caminen un poquitito y puedan estar y puedan verlo. Eso. Con eso que armen un informe ordenadito con la información de ese centro clandestino de detención. Pero tengamos en cuenta todas estas cuestiones. Mucha de esta información que yo le estoy diciendo, como por ejemplo si hay procesos judiciales y demás detrás de
de ese centro clandestino de detención, lo pueden en parte ver en el RUPTE y en parte buscando juicio A y demás, lo van a encontrar. Pueden ver si hay entrevistas en YouTube, hay biblioteca, la biblioteca Mariano Moreno se dedica a hacer entrevistas con sobrevivientes, hay un montón de entrevistas, algunos ya tienen trabajo hecho sobre algunos sitios, ya me lo han contado, profundícenlo, armen algo con eso, pero lo que yo quiero que antes que nada es transmitirle la tranquilidad de que no va a tener un rigor de tesis de licenciatura, no es tan mi intención, lo que me interesa es que se muevan y trabajen y desempolven esta cuestión de elaborar con fuentes de información. Y de cruzarlas y de ver qué hay, probar qué hay, porque no siempre que entren a Cartobarba van a encontrar planitos con el nivel de detalle que yo les mostré, pero van a encontrar otros planitos. Van a encontrar a lo mejor un plano con un dominio de la parcela que dice que está a nombre de el Instituto Agrario de la Provincia de Buenos Aires o Juan Pérez. No importa, es información, suma. Siempre todo suma en lo que es laburo en sitio. Por ejemplo, me acuerdo de este ejemplo porque acabo de hablar del Instituto Agrario. La estancia de la Armonía queda en la localidad de Arana, en La Plata. Actualmente ahí funciona el Regimiento 7, y en la década del 70, en lo que era un casco viejo de estancia, funcionó un centro clandestino de detención conocido como el Pozo de Arana. Cerca del destacamento de Arana, un par de 100, 500 metros, 800 metros, un poco más, ¿no? Un kilómetro, bueno, un poco más. Nosotros pedimos al Ministerio de Defensa un informe sobre esa propiedad. Ese informe lo podemos pedir nosotros porque somos la Subsecretaría de Derechos Humanos. Uno le pide al Ministerio de Defensa un informe sobre un sitio como persona particular interesada y ni te contesta. Pero dentro de la organización de lo que es la estructura estatal, no nos responde. Y nos pasaron y nos dijeron que desde la década del 60 había presencia militar en el predio, piripipi, pero en ningún momento figuraba que el dominio de ese edificio era del Instituto Agrario de la Provincia de Buenos Aires, que de hecho es quien tiene el dominio hoy en día. Y en Arba nosotros pudimos ver eso. Entonces es un dato que complementa un informe oficial. Dato menor, no suma mucho, tal vez, pero es un dato más. Cuando no tenés nada es un montón. Eso siempre. Y todas estas herramientas que tenemos hoy, como Cartobarba, RUPTE y demás, cuando empezamos a elaborar sitios, aquello que tenemos varios años haciéndolo, no las teníamos. Y era un despelote. O sea, armar un listado de víctimas de un centro clandestino de detención en el 2002, tenías lo poco que te había desarrollado con ADEP, y el resto era empezar a llamar por teléfono y a contactar a las víctimas una por una. Así que, ¿alguna pregunta con respecto al trabajo? Quienes hayan visto la consigna. Los que no la vieron, lo que les pido es que la miren y no me consulten a través del chat o el foro. Tratemos de usar el foro en esta instancia, porque a lo mejor la duda de uno se retroalimenta en todos. Así que, nada. Perdón, Pablo, ¿alguna hora tope? Con respecto al... Sí, son 2 semanas. Si llegan a 2 semanas desde... Sí, pero la hora. Si hay alguna hora tope, no, que sea 15. Sí, 15 días. Después de última, si se les complica y necesitan más tiempo, existe la posibilidad de charlarlo, pero no mucho más. Nada más, tal vez, pero bueno, si se les llega a complicar, me van escribiendo y lo vamos viendo. Lo mismo. Nada, consúltenme cualquier duda que tengan.
si vieron la información y quieren una mano para interpretarla y demás, nos ponemos de acuerdo y lo charlamos. Tengan en cuenta que existe eso. Lo que me interesa acá es que integren parte del conocimiento y en particular lo de estos últimos encuentros y medio, esta clase completa y la última mitad de la anterior, me interesa que lo tratemos de trabajar y fortalecer. Así que, nada, eso. Los que no hayan accedido a la consigna aún y lo hagan y les surjan dudas, escríbame. Yo me meto todos los días al chat, a veces a la mañana muy temprano, a veces a la noche muy tarde. En el medio del día no me suelo meter nunca. Siempre o de mañana o de tarde, luego cuando estoy en casa. Así que tengan paciencia, si me escriben al mediodía, que hasta la noche no les voy a contestar. Pero eso, más que nada para que también lo tengamos. Y después, yo insisto, si quieren meterlo, mandarme el mensaje, además meterlo en el foro, a lo mejor la pregunta se la responde un compañero. Así que pasa. Me parece que está bueno que usemos ese primer foro de presentación para seguir comunicándonos entre nosotros. ¿Alguna Pablo, duda? Sí. te hago una consulta particular para el trabajo final, para la parte de Tandil. Nosotros somos 5 compañeros y compañeras que lo estábamos haciendo y leyendo la consigna tenemos 5 centros clandestinos, 4 señalizados y 1 no, y pensábamos juntarnos para trabajarlo juntos. ¿Podemos hacer eso? Uno trabaja cada centro, pero lo laburamos juntos, porque me parece que tiraste un montón... Por supuesto. Yo, o sea, no me meto en cómo lo trabajan. Después, si querés, yo te averiguo si... yo creo que no se pueden presentar de manera grupal. Pero si quieren trabajar bueno, los si sitios... no, lo cortamos por sitio. Porque pensamos que como para la localidad hacíamos un trabajo de todos los sitios y también estaba bueno para nuestro laburo acá en la universidad ir intercambiando, sobre todo con toda la información que tiraste hoy, que en ese sentido venía mi segunda pregunta, es si este Power, que nos ordena mucho, a quienes por ahí tenemos centros clandestinos señalizados, pero no sitios, y en el camino hacia un sitio me parece que todo esto es fundamental, si este Power lo vas a compartir, a socializar, porque me parece que está buenísimo. Es pesadísimo. Déjenme que lo hable con Cintia, a ver si lo podemos subir. De última, lo que le puedo proponer yo. Sí, las fotos, pero sí con el ordenamiento de las fuentes y todo, porque eso me parece que nos ordena un montón. Me parece que está bueno. Buscamos la forma y vemos de compartirlo. ¿Quieren este o quieren alguno más? Porque si les sirven los Power, los subimos. Si están todos, pueden servir todos. A nosotros a mí por lo menos me interesó porque para profundizar el laburo me parece que es como una guía de trabajo, más allá después de los documentos que sí están buenos tener como base, en blanco, esos que van a subir, es como un ordenamiento para el laburo, para pensar un sitio, me parece que está buenísimo. Bueno, averiguo cómo los podemos subir. Yo calculo que de última, si son muy pesados para subirlo por la plataforma de la Escuela Provincial, armamos un drive. Les avisamos lo que les voy a pedir si armamos el drive, porque mi drive está eternamente colapsado, es que descarguen rápido las cosas, así yo puedo borrar esa carpeta rápido y recuperar la capacidad. Y después sí, ten en cuenta que las clases van a estar colgadas, la clase completa. O sea, vas a tener el Power y además la clase. Pero dale, te averiguo eso. Sí. Que me parece muy interesante por ahí recuperar un poco lo que vos planteabas, que a nosotros nos pasó ahora, hicimos una actividad por el Día del Detenido Desaparecido con Emilce Moller, y sobre todo con el trabajo que hacemos del equipo de acompañamiento acá con las psicólogas, más allá del horror de los espacios y de nuestra propia historia como país, ¿no? Y de lo terrible de la condición del ser humano, me parece que hay algo re lindo que decías vos, que nosotros lo estamos laburando también un poco en el laburo que hacemos con los chicos en las escuelas que vienen al juicio y adentro de la universidad, que tiene que ver con que han sido procesos de nuestra historia, como bien lo marcabas vos, pero que tiene que ver también con recuperar sobre todo la dignidad, la alegría, por qué luchaban esos compañeros y compañeras. Y con Emilce nos pasó algo re lindo que ella nos trajo,
ella después de estar, digamos, detenida, desaparecida, la ponen a disposición del Poder Ejecutivo en Devoto. Y nos mostraba, y ahí otras compañeras de Tandil que también estuvieron en Devoto o en otros centros clandestinos empezaron a contar como las estrategias de resistencia. Ellas armaban, ponele, con los hilos de las toallas que los papás les llevaban en la visita y las trajo unas pulseritas. Entonces ahí, y entre las compañeras, digamos, que estaban ahí, me parece que también en estos espacios del horror poder rescatar esos pequeños actos de resistencia también nos habla de la dignidad, digamos, y del compromiso de muchos de nuestros compañeros y compañeras que sobrevivieron, y me parece que esas historias también dosifican un poco toda la cuestión horrorosa que ha tenido la dictadura cívico-militar en nuestro país, el terrorismo de Estado, ¿no? Y me parece que como laburo con jóvenes sobre todo, también está bueno, una de las chicas más jóvenes que anda por acá lo planteaba, y a nosotros nos sirve no solo, digamos, trabajar sobre el horror de lo que pasó, sino entender que eran pibes como ellos, como ellas, que tenían ideales, que estaban, digamos, haciendo o intentando construir determinados horizontes de país, y me parece que también hoy en día posicionarnos desde ese lugar nos permite otro diálogo con los más jóvenes, más allá del horror específico que muchas veces llama la atención y es lo que los pibes terminan laburando en las escuelas, por ejemplo, en Futuro en Memoria o en algunos proyectos de esos, pero me parece que poder posicionarnos desde ese lugar también abre otro campo de análisis de la historia. Así Sí. que nada, quería recuperar eso que me dijiste que me pareció re piola, porque si no es como trabajar sobre el horror y nos detenemos ahí. Sí, totalmente. Y está bueno, a lo mejor como cierre de nuestros encuentros sincrónicos, que nos veremos la próxima instancia de capacitación en la que nos crucemos, o nos cruzaremos, no sé, alguna vez. Espero. Está bueno recuperar esto como cierre, porque más allá del horror, si nosotros nos olvidamos qué es lo que quisieron matar cada vez que asesinaron a un compañero, y no le transmitimos eso a los pibes, ¿qué es eso que perseguían y que querían destruir? Y cuáles eran las luchas de aquellas personas, y que en muchos casos, cuando vas al caso a caso, eran mejoras, eran luchas que no están muy lejanas de las que tienen los pibes hoy en día. Yo me reencontré este año con el trabajar con los pibes, porque de laburar en un espacio de memoria durante 15 años a estar en la dirección de sitios, que tengo una función que es muy técnica y que hago otro laburo que no es laburar en un espacio de memoria. Este año con un programa que se llama Recorriendo Memoria, me sumé a subirme al bondi y acompañar a los chicos a recorrer centros clandestinos de detención de la provincia de Buenos Aires. Siempre lo llevamos a 1 o 2. En general lo hacemos por La Plata, pero hemos hecho una experiencia en Quilmes y demás. Y al final de la actividad, después de haber recorrido, en general los centros clandestinos de detención que recorremos son Comisaría Quinta o La Cacha, que son 2 maternidades clandestinas, y el destacamento de Arana, que fue un lugar de destino final, era donde mataban a las personas y las quemaban ahí en el fondo. Es terrible lo que escuchan los chicos y lo que ven del horror. Pero al final de estas actividades hacemos un cierre, y en uno de estos propios espacios de horror, que en general el cierre se hace en el destacamento de Arana, terminamos rescatando eso. O sea, y tenemos hablando de cuáles eran las luchas de estos chicos, y preguntándole a los pibes que están con nosotros cuáles son sus luchas. Y demostrándole que no son lejanas. Y lo que surge siempre y que deja picando una pelota de reflexiones, una frase que sale del sentido común es: los asesinaron por pensar diferente. Y la pregunta que yo siempre les hago a los pibes es: ¿por pensar diferente a quién? Porque yo creo que si todo lo que estamos acá nos ponemos a pensar, nadie piensa diferente por querer vivir un poco mejor.
y por organizarse con otra persona para vivir un poco mejor, sea luchar por una mejora salarial, por un boleto estudiantil, por tener agua potable en un barrio y demás. Nadie pensaría diferente a eso. O sea, ¿a quién pensamos diferente? Porque el sentido común nos lleva a veces a decir tonterías, yo no se lo digo hacia los chicos, pero nos lleva a naturalizar frases y en realidad estaban pensando diferente a alguien que quería imponer un régimen que sentía terror de que los sectores populares, a lo que la mayoría de los que estamos acá formamos parte, porque no solemos participar de estas actividades personas con alta alcurnia, en general somos, yo qué sé, mis viejos son los dos profesionales, pero mis abuelos eran laburantes, todos los hermanos de mis viejos son laburantes, el grueso de mis contactos de personas que algunos han podido estudiar, otros no, pero todos viven de trabajar, nadie pertenece a una familia poderosa y demás, y nada, me parece que también está bueno esto, ¿no? Que los pibes ejerciten, cuando hablan, los discursos que construyen, pensar diferente. No, pensaban lo mismo que pensamos todos. Los que pensaban diferente fueron los que lo mataron. Eso me parece que es lo que también hay que rescatar y trabajar con los pibes, ¿no? Y por supuesto recuperar lo que dijiste vos, la alegría, ¿no? De la militancia, los espacios de memoria, si bien son lugares de horror, al estar resignificados, y no digo que sea fácil para un sobreviviente transitar un espacio de memoria, principalmente cuando él fue víctima ahí. Pero estos espacios se transformaron en espacios de reencuentro, en espacios de lucha, en espacios en los cuales se juntaban para contactar a otros sobrevivientes, para mover causas judiciales. Y ahí ya cerrando, porque se nos hizo largo, ahí tenemos lo que es la dimensión simbólica de la reparación del Estado. O sea, los espacios de memoria son eso, son espacios donde antes quienes aplicaban el terrorismo de Estado tenían el control sobre la vida y la muerte, y hoy por hoy son espacios donde se promocionan derechos y donde se lucha por la justicia. Tengamos en cuenta eso, ¿no? Me parece que ahí hay una dimensión donde las mismas personas que estaban secuestradas, estaban siendo torturadas en esos lugares, hoy por hoy se organizan para meter en cana a quienes hicieron eso. Y eso es muy importante, es único en el mundo y se está dando acá en América Latina. En la Argentina principalmente, pero hay otros países en los que hay iniciativas de recuperación de espacios y que se llevan adelante este tipo de acciones. No con la profundidad, porque a lo mejor no tenés los procesos judiciales que tuviste en la Argentina, que llegaron tarde, pero llegaron. Y en otros espacios, no, en otros países no ha pasado. Pero bueno, ya cerrando, fue un gusto conocerlos a todos. Nos vemos en el chat y espero leerlos. No tengan vergüenza. En serio. Júntense, escriban, consúltenme lo que quieran. 15 días es un montón y si necesitan un poquito más, lo charlamos. Pero aprovechemos para profundizar todo esto. O sea, no termina en este encuentro mi participación. Tenemos estas instancias, este tiempo para seguir trabajando el germen de lo que vimos acá en el curso, que fue un curso corto e introductorio, nada más. Después veremos si podemos antes de fin de año, si no el año que viene, vamos a reeditarla, una instancia que es un curso de investigación en el cual esto mismo que vimos hoy lo vemos mucho más desarrollado, con mucho más ejemplos, con mucha más tranquilidad, con mucho más casos de sitios y demás. Pero en este caso, el tiempo no se alcanzó para esto. Así que, bueno, estamos comunicándonos, ¿les parece? Buenas noches. Nos vemos. Bueno, un gusto. Chao, gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos la próxima. Chao, gracias. Chao. Nos vemos. Gracias, nos vemos.
Chao.